gusto colaborar con vosotros. Entonces, pues como cada año conseguimos reunirnos desde hace 5 ya, creo, y bueno, hoy pues vamos a tocar unos temas que faltan como aquí sabéis, una afectación multisistémica. Hemos ido tocando áreas que están más afectadas, pero que siempre falta algo, ¿no? Entonces hoy pues, por eso vamos a hablar también de cardiopatías y problemas de alimentación y digestivos. Y, y entonces yo también tengo una pequeña presentación de actualización y resumen que si queréis pues empezamos ya. Entonces sí que necesitaría compartir pantalla, no sé cómo hay que hacerlo. Pilar. En la parte inferior de la pantalla ves el botón de compartir. Sí. Ahí tienes que clicar y tener preparada la presentación en tu escritorio. Vale, un momento. La presentación está aquí. Vale. Ahora le doy aquí. Pilar, por favor, esta carátula que has puesto quizás tienes que dejar de compartirla para que Verónica comparta. Eh, Creo que ya funciona, ¿sí? Sí, se ve perfectamente, Verónica. Vale. ¿Y se me oye bien también? Un poco bajo. Un poco bajo, vale. Voy a acercarme el micrófono. ¿Así mejor, quizás? ¿Se me oye mejor ahora? Sí, 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 gracias, Verónica. Vale. ¿Puedo minimizar esto o no? Sí. Vale. Bien, pues eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Un poquito en resumen, pues aquí me paso a la siguiente. Aquí. Entonces vamos a hablar así pinceladas de las características clínicas, criterios diagnósticos que se han ido autorizando, aspectos moleculares, estudios funcionales que están en marcha y ensayos clínicos que se están proponiendo. Entonces, un poco a modo de resumen, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, pues que Shingen Kabuki fue descrito en Japón en 1980 y tiene una baja prevalencia, es una enfermedad rara, minoritaria, tiene unos rasgos físicos, sobre todo faciales característicos, que la hacen reconocible, asociado a otros problemas de afectación del retraso en el crecimiento y desarrollo. Y los genes que lo causan fueron descubiertos primero más frecuente en 2010, perdón, y el otro menos frecuente en el 2012, o sea que hace apenas 10 años que se conoce la base molecular y los criterios diagnósticos clínicos también se fueron elaborando en paralelo. Un score 2013 y el que usamos actualmente por Adams en 2019. Y luego, pues eso que a partir de guías internacionales y propuestas elaboramos, gracias a otros compañeros genetistas aquí de España, una guía que está publicada en vuestra web. Y ahora recientemente han salido unas gráficas de crecimiento francesas, pero que también nos pueden servir para monitorizar a nuestros pacientes. Y luego pues hay unos modelos animales que se han ido desarrollando para conocer el mecanismo de la enfermedad y también averiguar y ensayar fármacos que pudieran influir en la enfermedad, en el proceso. Y de hecho, pues ahora veremos una propuesta de ensayo para este año. Entonces, bueno, volviendo a los criterios diagnósticos que se consensuaron, como digo, en 2019 por Adam, pues hay el diagnóstico definido que tienes que tener o una variante patogénica o probable patogénica en uno de los dos genes, más los rasgos dismórficos típicos que mencionaremos después.
y si hay un antecedente de hipotonía, retraso ecomotor y discapacidad, pues eso lo apoya. Después hay diagnóstico probable cuando hay estas manifestaciones neurológicas, hipotonía, retraso neurativo y 3 o más signos de apoyo, que luego veremos, y luego un diagnóstico posible donde únicamente hay 2 signos de apoyo o más. Aquí al lado está el score anterior que nos servía de ayuda, pero ahora tenemos otras herramientas, ¿no? Entonces, los rasgos dismórficos típicos, están dibujados aquí, que son sobre todo las manifestaciones en las hendiduras vertebrales, que han de ser más largas de lo habitual y con esta eversión del párpado inferior. Y después debe tener estos ojos característicos más 2 o más de las siguientes, como las cejas arqueadas, con o sin el tercio distal más pobre, la columela, que es esta parte de aquí, central de la nariz, más corta, lo cual hace que la punta nasal sea un poco deprimida y vaya como mirando hacia abajo. Las orejas, que suelen ser grandes y simples, están un poco despegadas, y los pulpejos fetales estos. Después signos de apoyo, pues son afectaciones ya en otras partes del cuerpo, ¿no? De crecimiento, de la cabeza, fisura, hipoacusia, cabezatilla, problemas de alimentación, problemas inmunológicos. Bien, entonces, esta es la aportación de este año pasado por un grupo francés que han tomado medidas prospectivamente y respectivamente incluyendo las medidas al nacimiento en 95 individuos, más o menos igual, chicos, con mutación en KRMT2D. Y entonces aquí estas son las gráficas que han sacado, ¿no? Para chicos y chicas, para peso, talla, o sea, talla, peso, diámetro craneal y también índice de masa corporal. Y aquí se ve, bueno, que hay un rango muy amplio en comparación a la población normal, sobre todo en lo que es el peso y el perímetro craneal y en el índice de masa corporal, que vemos que se amplía mucho y sube también bastante la media, esta línea más gruesa, de la población kabuki en comparación con la no kabuki, está por encima. Esto pues corresponde con lo que se describe de que hay una tendencia a la obesidad en niños y niñas con síndrome de kabuki. Después viene un poco a las bases moleculares. Ya habíamos mencionado que estos 2 genes están involucrados en la regulación epigenética y específicamente en la modificación covalente de las histonas. ¿Qué son las histonas? Son estas estructuras de aquí, como estas bolitas, alrededor de las cuales se enrolla el ADN, ¿no? Que es la doble hélice, que se enrolla sobre sí misma y da 2 vueltas alrededor de una histona y luego estas histonas se empaquetan también sobre sí mismas y al final, cuando se enrolla el ADN sobre sí mismo alrededor de las histonas y las histonas hacen agregados, y luego tenemos los cromosomas, que son lo que se ve al microscopio y que es el ADN empaquetado formando como ovillos de lana a partir del hilo que sería el ADN. Y entonces estas histonas vemos aquí que pueden tener moléculas añadidas, que son los factores epigenéticos que regulan la expresión de ese trozo de ADN que contiene genes. Entonces, EPI quiere decir que está por encima del ADN, que no afecta lo que es la secuencia de nucleótidos, sino que es más bien como un interruptor, no tan radical en sentido apagado, sino más en sentido de aumentar o disminuir, como esas luces a veces en las salas de estar, que puedes aumentar la luminosidad o reducirla, pero no está del todo oscuro ni súper claro, ¿no? Entonces, esto es lo que es la regulación epigenética, que aumenta o disminuye la expresión génica de ese fragmento de ADN y que está involucrado esta regulación génica, sobre todo en el momento del desarrollo y proliferación celular,
durante la embriogénesis y el desarrollo embrionario y la organogénesis, la diferenciación celular del organismo. Y un poco más específicamente, pues el KMT2D es una monometiltransferasa, quiere decir que transfiere, o sea, cambia de lugar, ¿no? Transporta un grupo metilo, una sustancia bioquímica, a una parte de la histona número 3. Entonces, aquí lo que nos tenemos que acordar es que añade, ¿vale? Añade este grupo metilo a una histona. Esta es la función principal del KMT2D. Y este añadir una histona, o sea, y el defecto cuando hay una alteración genética, lo que ocurre es que no se añade este grupo metilo y ocurre una desregulación en la expresión génica a través de que la transcripción de estos genes concretos pues no ocurre de la manera que debería y es cuando aparece el conjunto de anomalía. Y bueno, hay otras entidades que también se producen por alteración genética en moduladores de las histonas. Bueno, tenemos aquí unos cuantos ejemplos, otras enfermedades raras minoritarias que incluyen todas discapacidad intelectual, retraso, hipotonía y anomalías físicas pues, más o menos características, distintivas entre ellas, ¿no? Y bueno, aquí otra vez lo de la función del KMT2D, que en realidad no se corresponde al concepto que tenemos clásico de un gen, una función, una proteína, una función, ¿no? No es una línea recta, sino que aquí un gen tiene implicaciones sobre la expresión génica de una multitud de genes. Y por tanto el fenotipo, la expresión clínica es muy variable. Y está afectado lo que es el desarrollo, la diferenciación celular, el metabolismo, incluso la supresión tumoral. Y entonces se han ido desarrollando modelos animales para conocer la fisiopatología, ¿no? Por ejemplo, en la rana se han creado ratones a los que les falta una copia del gen KMT2D y entonces se puede ver muy bien en un wild type, que es un ratón normal con su genética sin modificar, y en cambio uno que le han eliminado una copia del gen KMT2D, pues sí que se observa, ¿no? Que tiene una cabeza más pequeña, más corta, con otra inclinación de los ojos y todo el tamaño también está reducido. O sea que hay una buena correlación entre el modelo animal con el que vemos en personas, ¿no? Con alteración en este gen. Y esto lo explica un poco porque eso se utiliza en los modelos animales para hacer ensayos con nuevos medicamentos, fármacos, y de hecho han ensayado con este producto que es un inhibidor de M1A, que también se llama LSD1, LSD1, que lo que hace es como el efecto contrario de lo que hace el KMT2D. O sea, ya hemos dicho que el KMT2D añade un grupo metilo a un aminoácido de histona número 3 y esta demetilasa lisina específica lo que hace es justo lo contrario y elimina los grupos metilo de la histona 3 que ha añadido el KTM2D. O sea, es como una regulación, contrarregulación y tiene que estar siempre todo muy bien equilibrado. Entonces, con este producto, este fármaco, que revierte el defecto de la KMT2D en ratones que están defectuosos de este gen, pues realmente se consigue, dándoles este fármaco vía oral, un rescate en la expresión génica de estos genes de desarrollo temprano, que son importantes en la biogénesis, se consigue revertir para que se expresen correctamente y también hacen estudios de cortes del cerebro y ven que se normalizan
tanto los efectos anatómicos como también funcionales de esta zona del hipocampo, y en conjunto pues sugiere que este mecanismo consigue arreglar esta desregulación que aparece cuando hay disfunción, ¿no? No funciona bien el gen KMT2D. Y realmente esto es lo que se está proponiendo para el ensayo clínico, creo que habéis oído hablar en Estados Unidos de este producto que se llama Bafidemstat y que es un tratamiento oral que se está reclutando pacientes, creo, para este año en Estados Unidos. Una empresa española, por cierto, lo está promoviendo. Y bueno, nada, eso que en resumen, repetir los rasgos clínicos que conocemos, que a nivel de diagnóstico tenemos la genética molecular con la secuenciación, que hoy en día afortunadamente está disponible ya en múltiples centros españoles, ya no hace falta mandar al extranjero. Para el manejo pues tenemos cada vez más herramientas, guías, gráficas de crecimiento y las terapias disponibles, pues sobre todo quirúrgicas, farmacológicas habituales y sobre todo fisio y logopedia. Y bueno, que hay, gracias a los modelos animales, pues avances muy interesantes en investigación para tratamiento farmacológico. Y eso es un poco la bibliografía que he utilizado. Y nada, agradeceros a todos, los demás compañeros genetistas también, sobre todas las familias, por estar aquí y aportar lo que haga falta. Entonces, muchas gracias y si queréis, dejamos las preguntas para el final de esta primera parte un poco más médica, clínica, o sí, para mantenernos un poco en el plazo del tiempo programado, ¿se os parece? Sí, venga, muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Muy interesante. Y muy interesante también lo que nos has contado de los ratoncitos. A ver si seguimos investigando y cada vez conocemos un poquito más. Y de paso llegamos a que aparezca algún tipo de terapia, ¿vale? Y bueno, claro, sí. como tú vas a hacer de moderadora en las siguientes, pues ya te dejo la palabra a ti. Simplemente quería darte las gracias por tu intervención, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Sí, o sea, la doctora, voy a dar la bienvenida aquí a la doctora Reyes Álvarez, es una compañera pediatra aquí en el de Marañón y nos va a hablar del corazón en el síndrome de Kabuki, que como decía, es algo que suele estar afectado y que hasta ahora pues lamentablemente no habíamos podido contar con ella, pero pues, estamos recuperando la colaboración con otras áreas y entonces lo que pasa es que vamos a compartir pantalla, entonces yo ahora le dejo paso a ella y, vale. Y después vamos a ir intercambiando así el micro. Bien, sí, solamente preguntamos a la doctora Reyes que si la podemos grabar la ponencia, si nos permite grabarla. Que no se va igual. ¿Vamos compartiendo pantalla? Hola. Hola, Hola, días. buenos días. No sé si veis nuestra pantalla. Yo sí la veo y también te veo a ti. Encantada Vale. de saludarte. ¿Podemos Encantada. ¿Podemos Sí, grabar sí. la ponencia? Vale, Ningún muchas problema, gracias. por supuesto. Si en algún momento no se oye o lo que sea, me voy a poner así. Así yo creo que se oirá si no me decís, ¿vale? O si se oye ruido de la ropa. Bueno, yo como ha dicho la doctora Seidel, soy Reyes Álvarez, soy una cardióloga aquí del equipo de cardiología infantil del Marañón y bueno, agradezco pues a Pilar, a toda la asociación y a Verónica pues la invitación para poder dar un poquito pues la visión que tenemos del cardiólogo del síndrome de Kabuki. Esta primera diapositiva es un poquito por justificar por qué nos invitáis hoy y es que aunque sabéis de sobra y lo ha repasado Verónica justo ahora que la cardiopatía congénita no entra dentro de los criterios clínicos mayores del Kabuki,
pues cuando revisamos series grandes de pacientes, como por ejemplo esta serie que revisa 300 pacientes con síndrome de Kabuki, vemos que la cardiopatía congénita es bastante frecuente. Casi un 40% de los pacientes Kabuki tienen alguna cardiopatía congénita y por eso los cardiólogos estamos implicados en el cuidado de estos niños. Me pareció interesante, antes de empezar con las cardiopatías congénitas, repasar muy brevemente cómo es un corazón normal. Sabéis que el corazón es un músculo que actúa como una bomba para impulsar el oxígeno y los nutrientes al cuerpo. Un corazón normal se parece pues, a esto. Tiene 4 cavidades separadas por tabique, de modo que tenemos un corazón derecho, que aquí está representado en azul, y un corazón izquierdo, que está representado en rojo. El corazón derecho maneja la sangre que tiene poco oxígeno y la impulsa a través de la arteria pulmonar para llegar a los pulmones a oxigenarse. Y luego, ya una vez oxigenada, llega por las venas pulmonares al lado izquierdo del corazón, que es el que maneja la sangre con oxígeno, y la impulsa por la aorta para repartir ese oxígeno pues, a todo el cuerpo. Estos primeros vasitos dan la sangre con oxígeno a la cabeza, a los brazos, y luego hace este giro y ya baja a llevar los nutrientes y el oxígeno pues, a las vísceras abdominales, a las piernas, demás. Un dato importante, luego para entender un poquito las cardiopatías que veremos, hay que recordar que este circuito derecho, además de baja saturación, tiene baja tensión. Y el lado izquierdo es un circuito que trabaja con alta saturación de oxígeno y alta presión. Entre las aurículas y los ventrículos, y entre los ventrículos y las arterias, hay válvulas que hacen que al abrirse y cerrarse la sangre circule en un único sentido. ¿Qué son entonces las cardiopatías congénitas? Bueno, son cualquier defecto en la estructura del corazón, en las válvulas, en las paredes, en las conexiones entre aurículas, ventrículos, venas, arterias. Cualquier defecto es una cardiopatía congénita cuando está presente al nacer. Esto es característico. El origen de las cardiopatías congénitas aparece en el desarrollo embrionario del bebé, en el primer trimestre del embarazo. Es quizá bastante más frecuente de lo que uno piensa. 8 de cada 1000 recién nacidos vivos tienen cardiopatía congénita, que esto es más o menos 1 de cada 125, o sea, bastante frecuente. Y hay múltiples clasificaciones que no me quiero meter mucho porque llevaría mucho tiempo, pero algunas son más enfocadas a las estructuras, en como si fueran cardiopatías simples o complejas, y otras más a la fisiopatología, sobre todo si esa cardiopatía supone que el bebé tiene saturación baja de oxígeno en el cuerpo o no. Pero un detalle que sí que me parece importante es que, como veis aquí, cuando diagnosticamos una cardiopatía congénita, el 70% de las veces es en bebés o en pacientes que no tienen otras cosas. Pero hasta un 30%, casi 1 de cada 3 pacientes que se diagnostican de cardiopatía congénita tienen realmente un síndrome. Quizás así el paradigma, lo más conocido es el síndrome de Down. Sabéis que muy frecuentemente asocian cardiopatía congénita, como en un casi 50% de las veces, y luego otros muchos síndromes más frecuentes que el Kabuki, que ya se ha dicho que es una enfermedad rara, que nosotros vemos a estos pacientes en la consulta, como el Noonan, el DiGeorge, el Williams o el Turner, porque en un porcentaje muy alto de los casos asocian cardiopatía. Esto que he puesto aquí son cardiopatías congénitas concretas porque por la base molecular, la genética de cada síndrome, explica que cada uno de estos síndromes tenga una cardiopatía congénita característica, típica, que se suele cumplir. El mismo síndrome, la misma cardiopatía. Y aquí al final he puesto el síndrome de Kabuki, que como hemos dicho, asocia cardiopatía congénita pues entre el 30 y 40% de los pacientes y también tiene una cardiopatía típica, que son casi en el 100% de los casos defectos septales o lesiones obstructivas izquierdas, sobre todo la coartación de aorta. Bueno, nuestra experiencia en el Gregorio, aquí las consultas del Gregorio Marañón, de forma multidisciplinar, vemos 20 pacientes con síndrome de Kabuki, 14 son niñas y 6 son niños. En 15 de ellos tenemos una confirmación molecular, un estudio genético pues, que ha encontrado las variantes genéticas que consideramos patogénicas en esos 2 genes principales que mencionó la doctora Seidel, y luego otros 5 chicos pues, cumplen criterios clínicos, que es la forma pues, clásica de diagnosticarlos, aunque no hemos encontrado todavía en ellos pues, la variante genética que lo explica. Fijaros quizá un poquito por el sesgo del Gregorio Marañón, que es un sitio pues, de referencia de cardiología, que vemos muchos pacientes con cardiopatía congénita. Fijaros que 15 de estos 20 pacientes tienen cardiopatía congénita, que esto es mucho más de lo que está descrito en nuestra serie, pues el 75% de los pacientes con Kabuki tienen cardiopatía. Quizá esto esté sobreestimado un poquito por lo que os digo de que aquí vemos, pues es un servicio potente de cardiología. Quizá pues, el dato real se acerque más a las series a larga que os enseñé antes, pues en torno al 40% de pacientes. No podemos saber a priori cuando se diagnostica un Kabuki si va a tener cardiopatía congénita o no, porque no hemos visto relación ni entre el sexo, ni la genética que se encuentra, ni nada. Y cuando analizamos qué cardiopatía congénita tienen en concreto, pues se cumple lo mismo que pone la literatura. Son cardiopatías congénitas simples
y fundamentalmente defectos septales y obstrucciones izquierdas, en concreto coartación de aorta y muchas veces combinaciones de estas dos cardiopatías. Así como anécdota, tenemos dos pacientes que sí que tienen cardiopatía congénita compleja, pero bueno, la verdad es que es una excepción en la literatura y no me he querido meter ahí porque nos llevaría mucho tiempo. Así que, en resumen, para revisar las cardiopatías congénitas más frecuentes del Kabuki, me ha parecido muy interesante revisar la CIA o comunicación interauricular, la CIU de comunicación interventricular y la coartación de aorta como ejemplo de obstrucción izquierda más frecuente. Bueno, la comunicación interauricular, ¿qué significa? Pues significa tener un defecto, un agujero en la pared que separa las dos aurículas. Representa entre el 7 y el 8% de todas las cardiopatías congénitas y según donde se localice este agujero, más arriba, más abajo o más centrado en el septo, recibe diferentes nombres. Con mucha diferencia, lo más frecuente y lo más frecuente en el síndrome de Kabuki es que sean defectos centrados en el tabique, en la parte media, que se llaman CIAs tipo osteosecundum. ¿Qué implica tener un agujero entre las aurículas? Bueno, ¿os acordáis que hemos visto antes que el lado izquierdo del corazón tiene más presión que el derecho, con lo cual la sangre pasa desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha y se mezcla aquí en la aurícula derecha. Esto supone que la sangre que sigue su camino normal por el lado izquierdo no va mezclada, tiene una saturación de oxígeno normal, por eso es una cardiopatía no cianógena, estos bebés no están azules, pero el hecho de que esté pasando continuamente sangre de nuevo de forma innecesaria al circuito derecho pulmonar hace que se vaya dilatando el lado derecho del corazón y que haya hiperaflujo de sangre a los pulmones, que es lo que se llama edema pulmonar. ¿Cómo vemos nosotros en la consulta cuando venís? Vale, hemos comprobado que se movía. Sí, vale. En la ecografía, ¿cómo vemos cómo se diagnostica esto? Se diagnostica por ecografía, ¿vale? Que es una técnica no invasiva, sencilla. Esto es un plano de ecografía que se llama subcostal. Aquí vemos las dos aurículas, esta es la izquierda, esta es la derecha, y en esta pared que la separa, veis que aquí en la zona media queda un defecto, un agujero, que hace que la sangre pase, aquí se ve en rojo, desde el lado izquierdo del corazón al lado derecho. Y aquí se intuye que el lado derecho del corazón está más grande, eso se ve muy claro en este otro eje que se llama cuatro cámaras o apical. ¿Veis? Este es el lado izquierdo del corazón, que está de tamaño normal, y este, que es el lado derecho, está dilatado por la sobrecarga de volumen que está viendo aquí. Vale, ¿qué hay que hacer si a vuestro paciente, vuestro hijo, le diagnostican una CIA? Pues en general, de primeras, nada, esperar con paciencia, ¿vale? La mayoría de las CIAs son cardiopatías congénitas asintomáticas. Los papás no notan nada, el bebé no nota nada, crece con normalidad y no hay nada, salvo algún soplo o la exploración, que pueda hacernos pensar que tiene una cardiopatía. Y además hay que tener paciencia porque las CIAs pequeñas o incluso las medianas pueden cerrarse de forma espontánea sin no cerrarse completamente, reducirse lo suficiente como para no tener que hacer nada nunca, ¿vale? Entonces hay que esperar. ¿Esto cuánto puede pasar? Pues generalmente será un plazo ahí de 3 o 4 años para que se cierre. Porque entonces nos empeñamos los cardiólogos en cerrar la CIA si es tan asintomática. Bueno, si queda síntomas, pues más adelante en la vida. Se considera que a partir de los 20 años este hiperaflujo al lado derecho y a los pulmones sí que empieza a dar síntomas de insuficiencia cardíaca, de hipertensión pulmonar y de arritmias. Por lo tanto, si la CIA no se cierra, pues a partir de los 3 o 4 años, si consideramos que ya no se va a cerrar espontáneamente, ya podemos plantearnos el cierre. Es un procedimiento sencillo y definitivo. No quiere decir que haya que cerrar todas las CIAs a esta edad, quiere decir que a esta edad consideramos que espontáneamente no se va a cerrar y a partir de ahí, de forma electiva, sin prisa, se puede pensar en el cierre. He puesto aquí en pequeñito, es raro, pero bueno, algunas CIAs son tan grandes que prácticamente no hay pared entre las dos aurículas que sí que pueden meter a un bebé en los primeros años de vida en insuficiencia cardíaca. Eso es lo que notan los papás, los pediatras, es que tiene una curva de peso pues, que se estanca o que no sube y en ese caso pues obviamente hay que tratarla pues, en cuanto dé problemas. ¿Cómo tratamos los cardiólogos las CIAs? Bueno, en casi todos los centros ya la primera elección, la primera vía de cierre de las CIAs es el cateterismo, lo que nosotros decimos cierre percutáneo. Y casi todas las CIAs, casi el 80% de las CIAs son favorables para cerrar por cateterismo. Esta opción no es segura por debajo de los 10 kilos, por eso si, como hemos visto, ese pequeño porcentaje de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca en el primer año de vida, que más o menos es esos 10 kilos, hay que hacerlo por la otra vía que explicaré luego, que es la cirugía. Pero a partir de eso, del añito, 2 añitos, 10 kilos, ya es segura esta vía. Para saber si nuestro CIA es susceptible de cerrarse por cateterismo o no, hay que hacer una eco transesofágica, porque es una prueba que estudia mejor el tamaño y los bordes del defecto, del agujero. Y en general los defectos pequeños o medianos que están centrados en el tabique, que son los típicos del Kabuki, se pueden cerrar por cateterismo. Esto se hace en una sala de hemodinámica,
el paciente está anestesiado, no se entera de nada, no tiene dolor y se hace guiado por escopia y por ecografía. Y las ventajas pues son obvias, es poco invasivo, no hay que parar el corazón ni abrir el esternón, se hace por catéteres a través de las venas del cuerpo y en 24 horas el paciente puede estar en casa completamente recuperado. Complicaciones del cierre por cateterismo son muy raras, pero existe, que es que se mueva el dispositivo, que no quede bien anclado en el defecto y que se movilice. Esto, que es muy raro, como digo, además es inmediato al implante, con lo cual cuando el paciente se va a casa las 24 horas después de hacer el procedimiento, si no se ha movido, pues ya no se va a mover. Esto es como se ve un dispositivo de cierre de CIA, veis que es como un yo-yo, tiene 2 discos. La idea es dejar un disco a un lado del defecto y otro disco al otro, de forma que se interrumpe el paso de sangre a través del agujero. Así es como lo vemos durante el implante, veis cómo se suelta. Va con el catéter, va anclado el dispositivo al final, se deja un disco a un lado del defecto, en la aurícula derecha, y otro en la izquierda, de forma que interrumpe el paso entre las dos cavidades. Así es como lo vemos en ecografía. Veis que aquí se intuye que brilla este yo-yo, 2 discos, que queda ahí anclado en el septo y hace que ya no pase la sangre de un lado al otro. Vale. ¿Qué pasa si la CIA nos da problemas en el primer año de vida? O si son CIAs que después de hacer la ecografía transesofágica nos parece que son demasiado grandes o que no están centradas o que no son seguras para hacer por cateterismo. Bueno, pues hay que hacer cirugía. La verdad es que es la técnica convencional, se hace en quirófano, anestesiado, es una cirugía con circulación extracorpórea y se puede cerrar, tanto depende un poquito de la morfología y el tamaño del defecto, o con sutura continua si no son defectos muy grandes, o poniendo un parche. Una cosa novedosa que se hace mucho en este hospital son los accesos mínimamente invasivos. Veis cómo los cirujanos han ido desarrollando técnicas para cerrar vías con accesos lo más pequeñitos posibles. Veis, por ejemplo, esta niña tiene un acceso aquí axilar, debajo del bracito, encima en vertical. Cuando baja el bracito no se le nota nada la cicatriz, no tiene ningún acceso por aquí delante. Y este otro chico adolescente, a través de esta incisión tan pequeñita aquí submamaria, han conseguido los cirujanos reparar una encía con seguridad. Esto que, bueno, es una cosa pues estética, pero que también pues tiene mucha importancia y los cirujanos tienen ahí también mucho desarrollo. En cualquier caso es una técnica excelente, con resultados definitivos, se opera una vez y no hay que operar más veces y en 3 o 4 días está en casa y está perfecto. Vamos con la siguiente cardiopatía típica del Kabuki, que es la comunicación interventricular. ¿Vale? Eso, como su nombre indica, es un defecto en la pared que separa los 2 ventrículos. Esta es muy frecuente, más que la CIA. En torno al 20% de todas las cardiopatías congénitas son comunicaciones interventriculares y también es muy frecuente en el Kabuki. Lo mismo, dependiendo de la parte del septo que esté, tiene diferentes nombres. Las típicas, las que están en la parte más alta, que se llaman perimembranosas, y luego las que están en la zona muscular, un poquito más gorda del tabique, que son musculares. Y un poquito según el tamaño, pues las clasificamos en pequeñas, medianas o grandes. La fisiopatología se parece mucho a la de la CIA. No sé si me decías algo, Pilar, perdón. Bueno, continúo. La sangre, como el lado izquierdo del corazón es tiene más presión, la sangre pasa del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho y se mezcla aquí, con lo cual la que sale por la aorta sale perfectamente oxigenada y no es una cardiopatía cianógena. Pero, otra vez, innecesariamente hay sangre que ya tiene oxígeno y que vuelve al circuito pulmonar, haciendo que se sobrecargue los pulmones y que dé edema pulmonar. Así es como lo vemos los cardiólogos en las ecografías. Aquí veis, esto es el lado izquierdo del corazón, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, y aquí en la parte más alta del septo hay un agujerito por el que pasa sangre, en rojo, del lado izquierdo al derecho. Y esta es otra visión, lo mismo, ventrículo izquierdo aquí redondito, y en la parte más alta del septo que lo separa del derecho hay un agujerito aquí por el que pasa la sangre. Característicamente, al revés que las CIAs que dilatan el lado derecho del corazón, las CIUVs dilatan el lado izquierdo del corazón, que veis aquí que tiene este aspecto globuloso. Bueno, pues ¿qué hacemos si a nuestro paciente o nuestro hijo le diagnostican una CIUV? Aquí va a depender mucho más del tamaño y de la localización del defecto, ¿vale? Hay CIUV, sobre todo perimembranosas y musculares, que cuando son pequeñas también son asintomáticas y además tienen muchas posibilidades de cerrarse solas, con lo cual hay que esperar. Pero sí es verdad que si las CIUV son moderadas o grandes, no es infrecuente que en el primer año de vida dé síntomas de insuficiencia cardíaca. Eso los papás o los pediatras lo notamos porque el bebé respira con dificultad, tiene problemas para terminar las tomas y su curva de peso se estanca.
Independientemente si tenemos la suerte que no estamos en este caso y que no nos da problemas, aunque sea asintomática, con el tiempo pasa lo mismo que con las tías. A partir de los 20 años más o menos, tener un agujero ahí pues nos da problemas de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y arritmias. ¿Cómo hacemos entonces? Pues un poco con el sentido común, con eso que hemos visto. Si son pequeñas o incluso moderadas, pero están asintomáticas y nos parece que tiene posibilidad de cierre espontáneo, esperar, ¿vale? A partir de los 10 kilos, si sigue abierta, podemos empezar a plantear el cierre electivo. Ponemos un poquito, no quiere decir que a partir de aquí, a los 10 kilos, tengamos que operar a todas las CIVs. Quiere decir que a partir de aquí se nos abren muchas posibilidades menos invasivas, quirúrgicas y percutáneas. Por lo tanto, si son asintomáticas antes de este peso no nos lo planteamos y a partir de este peso ya nos lo planteamos. Por supuesto, en cualquier momento, si da insuficiencia cardíaca, hay que tratarlas. Si es en niños pequeñitos por debajo de los 4 o 6 meses, ponemos medicinas, diuréticos y captopril, un poquito con la idea de ganar tiempo hasta que tengan 5 o 6 kilos, más o menos 4 o 6 meses en la que el cierre quirúrgico es seguro. En cualquier caso, ahora vemos las dos formas de cerrarlo, son procedimientos sencillos, definitivos y con un pronóstico excelente. Como hemos dicho, el cierre por cateterismo tiene que ser en niños que sean mayores de 10 kilos, o sea, más o menos a partir del añito de vida. Esto es superponible a la CIA, así que no me detengo mucho. Sala hemodinámica, anestesia general, poco invasivo, 24 horas de ingreso, recuperación muy rápida y lo único que se pueda mover el dispositivo, pero lo mismo, es inmediato al implante, por eso están ingresados 24 horas pues para comprobar que eso no ocurre. Y los dispositivos de cierre de CIV son un poco diferentes, hay distintos modelos. Cuando la CIV está en la parte más gordita del septo, las CIVs musculares podemos usar dispositivos que son parecidos a los de las tías. Veis que también tiene un disco a un lado del tabique, otro al otro lado del tabique y eso impide que pase la sangre de una cavidad a la otra. Cuando están en la parte más alta, aquí cerca de las válvulas, las perimembranosas, utilizamos otro tipo de dispositivos, pues tipo coil como este. Y lo que hemos dicho, si nos meten insuficiencia cardíaca en el primer año de vida, por debajo de 10 kilos no es seguro el cateterismo, con lo cual recurrimos a la técnica clásica que es la cirugía, ¿vale? Siempre también que las CIVs, incluso en niños mayores, si son muy grandes, pues por cateterismo no es seguro poner un dispositivo y también hay que operarlas. Es superponible a la CIA, la cirugía es convencional, en quirófano, con anestesia, circulación extracorpórea, se puede cerrar el efecto cosiendo una sutura continua con un parche y también hay posibilidad de accesos mínimamente invasivos, quizás no tan pequeñitos como para cerrar una CIA, pero bueno, aquí veis una esternotomía, no sé si estáis acostumbrados, las esternotomías clásicas van casi aquí desde el cuello, desde el jugulum hasta el apéndice sifoides, y aquí veis que con más o menos la mitad de la incisión los cirujanos han conseguido reparar de una forma segura una CIV. Una complicación muy rara, pero que es la más importante en el cierre quirúrgico de CIV, es que al coser ese defecto, al poner un parche ahí, se estropea el cable normal de la conducción del corazón y se genera un bloqueo auriculoventricular y el paciente necesita un marcapasos. Eso es excepcional, rarísimo. Y ya por repasar, la última cardiopatía congénita que asocia al kabuki es la coartación de aorta como ejemplo de obstrucción izquierda más frecuente. La coartación de aorta es el estrechamiento de la arteria aorta, generalmente después de hacer el arco aórtico, que es esto, o callado, en su unión con la aorta descendente. Y lo que hace es que la sangre pasa sin problemas a la parte superior del cuerpo, pero tiene dificultad para pasar a la parte inferior del cuerpo. Puede ser, como está dibujado en este esquema, una cosa puntual, justo en ese puntito ahí donde se une el callado con la aorta descendente, o que todo el arco sea pequeñito en su extensión. Supone el 5% de las cardiopatías congénitas y no sabemos muy bien por qué, pero es bastante más frecuente en varones. Así como la CIA y la CIV son difíciles de ver perinatalmente y generalmente se diagnostican de forma casual o por un soplo cuando el bebé ya ha nacido, la coartación de la aorta casi siempre se diagnostica prenatalmente. Sabemos que el bebé tiene una cardiopatía congénita de tipo de coartación de aorta. Y característicamente, en general, en el síndrome de Kabuki puede asociar otras lesiones, como son la válvula aórtica bicúspide y la comunicación interventricular, que la verdad es que por lo menos en nuestra experiencia, coartación y comunicación interventricular es una combinación muy frecuente en los pacientes con Kabuki. ¿Qué implica tener ahí una coartación de aorta, una obstrucción? Pues como habéis visto, la parte superior del cuerpo no tiene ningún problema, de hecho la sangre sale con mucha tensión y buena saturación a la parte superior del cuerpo, pero a partir de aquí tiene dificultades para bajar. Tenemos una ventaja en los primeros días de vida que he dibujado aquí, esto está ampillado. Aquí veis que todos nacemos con una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta descendente, que se llama ductus arterioso. Esto permite que en los primeros días de vida la parte inferior del cuerpo al menos pase sangre. Si esto es una obstrucción muy severa,
al menos pasa por aquí. Como os acordáis, el lado derecho del corazón es un circuito de baja presión y baja saturación, con lo cual una cosa característica de los bebés que tienen coartación de aorta es que los bracitos y la cabeza, la parte superior del cuerpo, tienen tensión normal y saturaciones altas, y la parte inferior del cuerpo, que se nutre la sangre a partir del ductus, tiene tensión baja y saturación baja, ¿vale? Esto es lo que ha dado pie al cribado neonatal, que se hace en casi todas las maternidades cuando nacen los bebés, además de que los pediatras siempre palpamos los pulsos por comprobar que la sangre llega con facilidad ahí a las arterias de las piernas. Es muy fácil tomar la tensión y la saturación de oxígeno en los bracitos y en las piernas y comprobar que no existe gradiente, que decimos nosotros. Eso es lo que se ha denominado cribado neonatal, y cuando eso sale patológico, pues hay una sospecha de cardiopatía y es obligatorio una valoración urgente por el cardiólogo, ¿vale? Así que esta es otra forma de diagnosticar precozmente las coartaciones. Los pocos casos que no se diagnostican prenatal o neonatalmente son graves, porque es verdad que esta estructura que he pintado aquí, el ductus, es una estructura programada para cerrarse en la primera semana de vida, y si se cierra y esta obstrucción es suficientemente severa, la sangre no pasa a la parte inferior del cuerpo y el bebé se puede poner realmente malito con una situación de shock cardiogénico. En ese caso tenemos una ventaja, que son las prostaglandinas, que es una medicina que se pone intravenosa y que permite mantener el ductus abierto hasta que solucionemos quirúrgicamente o percutáneamente la obstrucción. Así es como vemos por ecografía las coartaciones. Pues esto es un bebé recién nacido, tiene un arco aórtico normal, salen las arterias con la sangre oxigenada a la parte superior del cuerpo, y aquí donde se une con la parte descendente de la aorta se estrecha mucho, la sangre pasa ahí con mucha dificultad. Bueno, como os he dicho, que es un diagnóstico casi siempre prenatal o neonatal, esto se opera pronto, es una urgencia, los primeros días o semanas de vida, y de elección siempre es una cirugía, no cateterismo, sino cirugía. La coartación de aorta es una cirugía en los primeros días o semanas de vida. Si es puntual, como os he enseñado en el esquema de antes, se puede hacer por técnicas muy poco invasivas. También se hace por un acceso por toracotomía lateral, no hace falta circulación extracorpórea, y simplemente lo que hacen los cirujanos es cortar la zona que está estrecha y unir los cabos sanos mediante sutura continua. Es una cirugía con muy pocos riesgos. Tiene la ventaja que evita la circulación extracorpórea, que en un bebé recién nacido, pues bueno, es una técnica que se hace habitualmente, pero que tiene sus complicaciones, pues, el desarrollo neurológico y demás. Si todo el arco es pequeñito y asocia hipoplasia de arco, entonces sí que hay que hacer la técnica convencional, abrir por delante y una cirugía con circulación extracorpórea. Y lo que se suele hacer, como todo el arco es pequeñito, hace falta generalmente parche para ampliar esa zona. En cualquier caso, el pronóstico es muy bueno y habría que vigilar en el crecimiento del bebé, que todo el bebé, cuando crece el bebé, crece todo el corazón, y que esa zona operada también crezca lo suficiente y no se vuelva a quedar estrechita, que es lo que llamamos recoartación. También muy característico de estos pacientes, aunque quede bien operado, a veces desarrollan hipertensión arterial, que hay que vigilarla. Una anécdota así de las coartaciones es cuando no son tan severas y pasan desapercibidas, no se diagnostican ni prenatalmente ni neonatalmente, el ductus se cierra y algo de sangre consigue pasar por la obstrucción y realmente el paciente no sabe que tiene una cardiopatía. Eso generalmente diagnostican niños ya medianos o mayores, pues porque están hipertensos. La tensión se toma en el brazo generalmente, ahí la sangre viene directamente del ventrículo izquierdo, que además está hipertrófico a base de luchar contra la obstrucción, y por cualquiera de estos motivos pues vienen a la consulta y vemos que tienen esa coartación. En estos casos, cuando son niños mayores de 30 kilos, es donde tiene pie el cateterismo. Aquí es como se ve las coartaciones en un cateterismo de un niño mayor. Esto es la aorta ascendente, salen los vasos a los brazos y a la cabeza, y aquí la unión con la descendente se coarta, se estrecha mucho. Y lo que hacemos los cardiólogos pues es dilatar eso, o bien dando un balón, o bien generalmente poniendo un stent, una fibración con stent, que mantiene abierto esa parte estrecha y hace que la sangre pase sin dificultad. Y así es como se ve el resultado final de una placa de tórax, que es que queda ahí el stent, que no provoca ningún problema y mantiene abierto la zona estrecha de la coartación. También es muy importante, a veces hay mala suerte y cuando supera el bebé de neonato queda bien, pero en el seguimiento, como he dicho, puede ser que proporcionalmente esa parte operada no crezca suficiente y vuelva a aparecer una coartación en el seguimiento. En esos casos tiene excelente resultado hacer un cateterismo para dilatar esa zona operada, y generalmente ya es la única cosa que hay que hacer a sus bebés. Así que un poquito los mensajes para recordar en el síndrome de Kabuki es que asocia cardiopatía en una proporción importante, o sea que si se diagnostica o se sospecha un síndrome de Kabuki hay que ir al cardiólogo, que son cardiopatías congénitas, quiere decir que si no se hace la revisión y no tiene cardiopatía, pues en principio no necesita seguimiento porque no son cosas que aparecen a posteriori, y que son cardiopatías con muy buen pronóstico, que se pueden resolver mediante cirugía o cateterismo.
Nada, pues muchas gracias. Aquí os he puesto mi correo electrónico por si tenéis así alguna duda que queráis así más personal o luego, por supuesto, las preguntas. Pues muchas gracias, doctora Álvarez, por esta charla. Y sí, guardamos las preguntas para cuando veremos las tres nuestra charla, ¿vale? Entonces, ahora doy paso a la doctora Carmen Miranda, que es otra compañera aquí de Teruel Marañón, pediatra y especialista en aparato digestivo, No sé si y que se nos me va a oye. hablar pinceladas ¿Me Sí, se oís, te oye, Verónica? Carmen, sí. Vale, Sí, sí, sí. perfecto. Entonces, ahora, no sé si estabas antes cuando nos explicaron cómo Sí, voy compartir a la pantalla. compartir. Sí, os he escuchado y ya voy diciendo que no tengo problema que me grabéis. Vale, entonces Estupendo, yo le muchas doy gracias. directamente a compartir, ¿vale? Que creo que la Bien, tengo. adelante, cuando quieras. Oh, espera un segundito. ¿Se ve? Estás empezando a compartir, sí. Sí. Ahora. ¿Podéis ver la presentación? Sí, muy bien. ¿Sí? Vale, bueno. Si hay algún problema me decís, vale, Verónica. En primer Sí, lugar, no, adelante, adelante. Todo vale, bien. quería daros las Voy a apagar gracias mi audio. Vale, a la asociación por invitarnos a compartir esta sesión seminario y a la doctora Seidel por invitarme. Bueno, yo como ya me ha presentado, soy la doctora Carmen Miranda, soy pediatra gastroenterólogo, me dedico también a la patología de nutrición pediátrica aquí en el Gregorio Marañón, y hoy pues vamos a hablar de esos problemas o dificultades gastrointestinales y de la alimentación que tienen los niños con síndrome de Kabuki. Como ya ha recordado tanto la doctora Seidel como también un poco al principio la doctora Reyes, pues hay una serie de características propias y que vosotros sabéis casi muchísimo mejor que yo, propias del síndrome de Kabuki. Entonces yo me voy a centrar un poco cuáles son esas características que hacen que los niños con síndrome de Kabuki pues tengan dificultades o problemas, sobre todo desde un punto de vista de la alimentación, que es lo primero que vamos a ver, y luego cuál sería la patología o alteraciones más frecuentes desde el punto de vista gastrointestinal. Dentro de las características que hacen que estos niños puedan tener dificultades en la alimentación, pues forman parte sobre todo de sus facies peculiares que llevan asociados en algunos casos pues labio fisurado, fisuras palatinas, arco palatino, alteración a nivel de la oclusión dental, pero también es importante la hipotonía, el retraso en la adquisición de determinadas posiciones, posturas y de comer que parece tan fácil. La deglución, el hacer los movimientos y esa coordinación requiere de un desarrollo madurativo que todos damos por hecho que lo traemos de serie, pero que a veces cuesta un poquito más irla alcanzando. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las características propias del kabuki que va a hacer, como ahora veremos, que, bueno, en un determinado momento al inicio podamos tener pequeños problemas. ¿Y por qué? Porque la deglución, como os decía, es una actividad coordinada, donde van múltiples estructuras, forman parte de ella, tanto localizadas en la cara, en el cuello, como en el tórax. Tenemos que preparar el alimento en la hora que lo introducimos en la boca, posteriormente pasará a lo que es la cavidad oral, faringe, y tendremos que hacemos un proceso en el que tiene que quedar bien cerrada la zona respiratoria para que el alimento no se nos vaya a la cavidad, al aparato respiratorio, para que luego el esófago, que dentro de su pared también será un músculo con sus movimientos peristálticos, pues lleve el alimento al estómago. Lo vamos a ver aquí en un vídeo. Llega el alimento a la boca, tenemos que tener una apertura, es decir, íntegro, lo que si hay una fisura palatina pues será más complicado. Empezarán el movimiento de la lengua, que la lengua no deja de ser un músculo, siendo también importante la musculatura de los lados de la cara, el movimiento perfecto de la lengua con un paladar que debería ser íntegro para que la epiglotis, que es esta estructura que se ve aquí, cierre perfectamente el tubo digestivo y el esófago comience su movilización de ese alimento hacia el tubo hasta el estómago. En el caso de, al inicio de
En los primeros meses de la vida lo que hacemos no es una deglución de un alimento, sino de un líquido, es la succión. Lo he puesto con el caso de que se puede hacer directamente de la mama, pero podría ser si se requiere de un biberón, como luego veremos. Pero nuevamente es muy... Ay, perdón, voy a dar un poco para atrás. Espero que el vídeo. Y es igual, este es el pezón materno, los labios, tenemos que tener pues es una integridad del paladar que nos permita que con los movimientos de la lengua, fijaros hasta dónde llega el pezón. Si hubiera aquí una alteración, una fisura a nivel del paladar, la fisura palatina, pues favorece que esto pase hacia la nariz y dificulta un poco esa coordinación entre respirar, succionar y tragar, que venimos y todos lo hacemos, nunca nos paramos, pero que requiere una coordinación de movimiento y de múltiples estructuras que van a ser complicadas. En el caso de que yo tenga pues es un labio leporino, una fisura, tendremos que buscar alternativas para que esto se produzca de una manera segura. Entonces nosotros en la función de deglución y la función de los trastornos de la alimentación, que como veis del síndrome de Kabuki derivan sobre todo pues de todas estas funciones, de toda esta coordinación de estructuras, necesitamos, nuestros objetivos van a ser dos cosas importantes. Por un lado, y la más probablemente, evidentemente, que tengamos una nutrición adecuada y por supuesto la cantidad de líquidos ingeridos sean adecuados, que nos permitirán una hidratación adecuada, pero tiene que ser una deglución y una alimentación segura. Por eso es muy importante que veamos la madurez que tiene el paciente desde el punto de vista de su coordinación y de qué manera podemos ayudarle, porque lo que no podríamos y que veremos que algunas veces pasan porque son pequeñas aspiraciones es eso, que el contenido de la alimentación pasa a la vía respiratoria, hay aspiración, incluso pues a veces complicaciones por neumonías aspirativas. Entonces la deglución debe ser eficaz y debe ser seguro. Luego veremos y ahora veremos qué opciones tenemos, ¿no? Pero dentro de las características propias del Kabuki, pues habría que ver en estos pacientes lo que estamos hablando, ¿no? Ver cómo es esa dilución y dentro de estas características propias de su síndrome, cuáles son las que están afectando. Entonces, no tenemos un paciente con ya diagnosticado, tenemos la sospecha, en algunos casos, pues el grado variará de unos niños a otros, evidentemente no va a ser el mismo, el que tenga una fisura palatina, el que tenga un labio leporino, el que tenga mayor hipotonía, bueno, pues todo eso habrá que ponerlo en su contexto. A veces incluso puede que no tengamos nada externo y creamos que la dilución es totalmente segura y no hay ningún problema. Entonces es muy importante preguntar a la familia y ver qué está pasando cuando está comiendo. En los primeros días de la vida, pues algunos pacientes lo que hacen es llorar, rechazan la ingesta, sobre todo porque puede haber en un momento en el que empiezan a comer pequeñas aspiraciones que también le provocarán tos, en algunos casos es congestión ocular, o se atragantan tanto que se desaturan, o sea, baja la saturación de oxígeno en la sangre y se ponen azules. ¿Vale? Otra vez cuando son un poco más mayores, porque a veces pueden que no aparezcan inicialmente, notamos como una voz húmeda o ronca, que son por la irritación de las cuerdas vocales de ese alimento que pasa a la vía respiratoria. En otros casos vemos niños que les cuesta mucho trabajo, o sea, son ingestas muy prolongadas, superan los 40-60 minutos, es verdad que al principio, bueno, pues las tomas pueden ser un poco más largas, pero que vemos que en el tiempo no terminan de mejorar y que nos deben hacer sospechar que hay ahí algo en la coordinación y que hay que poner diferentes remedios para poderla superar, ¿no? En algunos casos, la clínica, como os decía, es la clínica respiratoria, incluso con neumonías aspirativas, que a la larga esas infecciones originan pérdida de peso y desnutrición, que también pueden venir porque el consumo también luego si la ingesta no sea adecuada y la desnutrición puede venir por otras vías, o que el consumo sea excesivo como si tiene una cardiopatía. Por eso es muy importante ver que la ingesta se hace de una forma correcta, que se hace de una forma segura y luego que podemos conseguir esa cantidad que necesitamos para que se acompañe de un crecimiento adecuado. Muy importante para valorar entonces cada paciente, yo creo que hay que individualizarlo, cada paciente, aunque todos sean síndromes de Kabuki, tendrán sus peculiaridades y tendremos que ver frente a qué paciente estamos, hacer la historia clínica, hacer una buena exploración física y hacer una evaluación sistemática viendo una ingesta. El valorar una ingesta es fundamental para nosotros porque no es lo mismo la sintomatología que nosotros vemos en el momento que el alimento llega a la boca, cómo mueve la boca, la musculatura, el auricular, la actitud, la posición. No es lo mismo que ya tenga su hipotonía, haga que la musculatura del cuello esté hacia un lado, que le cuesta más poner
estar erguido y que tengamos que nosotros que ayudarle. En algunos casos, si no es tan evidente o no tenemos muy claro desde fuera dónde está esa parte que tenemos sobre la cual tendremos que actuar, pues es necesario hacer la videofluoroscopia. La videofluoroscopia consiste, es lo que antes se llamaba tránsito digestivo, pero en la parte también alta de la deglución, en la que veremos con diferentes texturas y con un líquido que va a ser radio opaco, ver pues una imagen parecida a la que os he enseñado yo en el vídeo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el paciente toma por vía oral? Cómo se mueven todas esas estructuras y dónde estaría el posible problema. Nosotros además tenemos una herramienta para poder saber, bueno, en qué nivel estaríamos en aquellos pacientes que tienen una alteración de la deglución, querían desde, bueno, pues lo que estamos, cuando es un líquido le cuesta mucho esfuerzo tragarlo, vemos que es que de entrada ya es ponerle el alimento en la boca, no lo quieren comer, incluso ese momento de hacer la deglución y tragar es muy estresante y vemos que, bueno, en algunos casos lo que hablábamos, ¿no? Se desaturan. Entonces, muy, muy, muy importante individualizar y ver en cada paciente qué es lo que está pasando. Y sobre todo ver a qué función afecta. Si es la seguridad, si es... bueno, pues puede ser segura, pero se cansen por la hipotonía que puedan tener. Tened en cuenta que es como cuando nosotros, por primera vez, yo siempre digo, vamos al gimnasio, requerirás un tono muscular y poco a poco ir aprendiendo y coordinando y tener mucha más fuerza en la musculatura a todos los niveles, porque no quiero que olvidéis que las paredes también del esófago, la lengua, como os decía, también es un músculo que irá requiriendo su tono, su movimiento, su coordinación. Y luego iremos viendo de qué manera las podemos ir compensadas. Simplemente es corrigiendo la posición de todo el paciente a la hora de poder comer, si tenemos que hacer texturas, aunque sean niños más pequeños, utilizando diferentes sustancias que tenemos en el mercado para que esa consistencia sea mayor. Si son niños que se cansan y se fatigan pronto, bien porque llevan una cardiopatía asociada o por otras circunstancias, a lo mejor solo toleran volúmenes pequeñitos. Para eso, bueno, pues la industria farmacéutica nos ha permitido en los últimos años tener que pequeñas cantidades de leche, aunque no todos son alimentaciones completas de macros y micronutrientes, pues en pequeños volúmenes consigamos cantidad de calorías y meter los nutrientes suficientes que necesitamos para que el paciente siga su desarrollo adecuado, ¿vale? Incluso tendremos, como veremos luego, pues una serie de dispositivos que nos ayudarán a que todo esto sea más fácil. Generalmente, mientras se pueda, utilizaremos siempre la vía oral, pero nosotros no solo podemos acceder al tubo digestivo por la vía oral, veremos otras formas de poder acceder. Entonces, como os decía, inicialmente intentaremos que sea por vía oral, de forma espontánea hasta donde podemos llegar, de forma adaptada si necesitamos pues biberones o tetinas de forma especiales, y si a veces no podemos conseguir el acceso oral, pues ya utilizaríamos la vía enteral accediendo por sonda nasogástrica o gastrostomía, como veremos luego. Y luego ver si, bueno, pues si por vía oral comen pequeñas cantidades, las complementaríamos con la sonda dependiendo del requerimiento energético y nutricional que cada paciente necesite, ¿vale? En general, el manejo es muy importante si conocemos que ya hay una situación prenatal de kabuki o a veces malformaciones a nivel de orofaciales, a nivel de los labios, como decía, ir preparando a la familia. Más que por apoyo psicológico, que también, sino diciendo, bueno, vamos a tener pequeñas dificultades, lo que habitualmente pues ni siquiera nos paramos a pensar cómo se produce. Aquí puede que haya, serán de mayor o menor medida, pero no pasa nada en el sentido, bueno, sí pasa, pero habrá que trabajar más con ellos, pero hay soluciones. Una vez cuando ya el niño nace, como os digo, individualizaremos, haremos la historia, veremos una toma y veremos qué pasa, si tiene succión o no la tiene, si tiene succión, si es una succión no nutritiva. La succión no nutritiva es aquella que se hace del chupete, que le relaja o incluso directamente enganchados a la mama, pero que no tiene efectivo, no tiene como objetivo una succión con una presión negativa como para obtener alimento. Y lo que os decía,
cuando ya vamos buscando que haya una succión en la que haya que vaya asociada a la nutrición, pues iremos haciendo controles posturales, pondremos adaptadores y es muy importante aquí la función que nos dan y la ayuda que nos dan los rehabilitadores y los logopedas de la alimentación, porque a veces pequeños ejercicios que podéis hacer vosotros con vuestros hijos, estimulando pues bien la musculatura perioral, la de las mejillas, incluso los movimientos de la lengua, nosotros iremos ayudando a que esa coordinación cada día sea mucho mejor. Como os decía, cuando es difícil o está dificultada la succión, pues por el tono y demás, pues iremos haciendo diferentes técnicas para intentar que la nutrición sea oral, siempre que hayamos comprobado que es segura, podríamos darle pues el contenido, si hay leche materna, por supuesto, ya sabéis que los pediatras intentaremos que siempre sea en la alimentación. Utilizaremos el dedo de tal manera que iremos estimulando la posición de la lengua. Muchos pensaríais, un vasito en estas edades, en recién nacido neonato, pues sí, no hay que succionar, pero si vemos que es seguro y es una forma de poder ir estimulando, lo haremos. Luego hay unas tetinas que lo que llevan es un depósito que hace que la succión que haya que hacer, es decir, la presión negativa, sea mucho menor, pero que al mismo tiempo la movilización de la zona de la lengua y la orofaringe sea más fácil. Y bueno, y en el caso de que para evitar que esa presión, esa capacidad de cuando a una presión me salga muchísima o le llegue demasiada bocanada de leche, pues estarían también los relactadores, que aunque lo que utilizamos es o leche extraída de la madre o la fórmula que consideremos necesaria, luego el niño hace una succión y hace el movimiento que hacíamos previamente, pero la leche le viene o el contenido le viene por este tipo de contenedor que hay. Como os decía, es muy importante la posición, la postura. Ya os hemos dicho las estructuras en el cuello, necesitamos que estén erguidos, que estemos, pues todo lo que sean posiciones laterales va a dificultar el paso de la alimentación y sobre todo necesitamos evitar que ese contenido vaya a la vía respiratoria. Entonces, bueno, en los primeros días de la vida, hacer que esa posición erguida, pues se la daremos nosotros con apoyos posteriores, bien con la mano, bien pues las propias piernas, ponerlo enfrente, que además conectan, y a la hora de colocar pues el biberón, si es con lo que lo vamos a hacer, es muy, muy importante que haya un buen control de la postura. En el caso de que tengamos pues un labio leporino, una fisura, hay diferentes prótesis que nos van a hacer que iremos adaptando dependiendo de las situaciones y que diferentes dispositivos, tetinas más ampliadas que hacen que esa parte donde hay una separación pues que quede perfectamente cubierta y que nos va incluso con cucharas, como veremos a continuación, pues se van adaptando a cubrir ese cierre. Visteis antes que cuando es la alimentación es por la estancia paterna, el pezón llega hasta el final. Este objetivo de este tipo de tetina, sobre todo, es para pasar esa parte de separación que, dependiendo de los cirujanos maxilofaciales, determinarán la posibilidad de ir acercando unos bordes con los otros y que eso se va haciendo poco a poco, pero eso no va a impedir que tengamos una serie de artilugios con diferentes presiones que vayamos nosotros modificando, pues para que el niño poco a poco vaya desarrollándolo. Aquí lo que os hablaba también son diferentes cucharitas que nos van a permitir hacer que el movimiento de la lengua vaya mejorando, o vasitos o diferentes tipos de chupetes para que ellos vayan aprendiendo a coordinar esa succión. En este caso, cuando trabajamos con los chupetes sería una succión no nutritiva. Hemos aprendido, hemos valorado, hemos visto al paciente, hemos valorado cuáles pueden ser sus posibles dificultades, la posición, la hipotonía, el labio o la fisura palatina, le ponemos los artilugios o la terapia en la que intentemos trabajar con ellos, ¿vale? Pero luego es muy importante saber en qué situación estamos de estado nutricional. Ya ha comentado antes en su sesión la doctora Seidel que las curvas deben ser específicas de estos pacientes, pero yo hay una cosa que me llama, que me gustaría que de aquí sacarais sobre todo. Las curvas de peso y de talla y de índice de masa corporal y de perímetro cefálico en general, es verdad que son importantes para saber un poco cuál es tu relación o cuál es la relación del paciente dentro de la población, pero yo creo que me gustaría que llevarais de aquí sobre todo que no hay que
obsesionarse, porque es como una nota que a veces le ponemos a nuestros hijos. Entonces, no pasa nada, es un patrón que debería ser de referencia con el que tiene nuestro hijo. Es decir, si al nacer pues tiene una talla baja, nace en un placentil bajo, dentro de, siempre poniéndolo en contexto del niño con síndrome de Kabuki, sobre todo lo más importante es ver que sigue esa curvita, ese carril y que no lo pierde, que no hay pérdidas, que no hay caídas, tanto de talla como de peso. Y que si se salen de ese carril, que también puede ser el P3 como el P50 como el P95, pues simplemente habrá que ver qué es lo que está pasando. Entonces, hemos estado viendo una serie de artilugios para ver que la nutrición fuera segura, intentando sobre todo que fuera por vía oral. Pero a veces no conseguimos llegar a las necesidades de requerimientos que esos niños necesitan. Entonces nos tendríamos que plantear otro tipo de nutriciones o de acceder a la vía enteral para poder conseguir esas cantidades que necesitamos. Ya os digo, no tanto a veces limitada por el peso, que a veces lo que menos nos importa es el valor del peso, sino un buen estado nutricional para que el niño vaya también avanzando a nivel de desarrollo neurológico, de capacidad de conseguir otra serie en su desarrollo, otra serie de actividades, ¿no? de capacidades. A veces necesitamos hacer una nutrición un poco más invasiva, que la haremos con otra serie de artilugios, que de entrada es verdad que a los papás y a las familias y en general, bueno, sobre todo la gastrostomía echa un poco para atrás, ¿no? Pero que el objetivo sobre todo es dar tiempo, es muy importante el estado nutricional de un paciente, me da igual que sea síndrome de Kabuki, que sea asociado a cardiopatía, no asociado a cardiopatía, los cardiópatas de otro tipo u otro síndrome, cada día está demostrado que el estado nutricional de un paciente es fundamental a la hora de desarrollarse, no solo en crecimiento de peso y en talla, sino de otro tipo de complicaciones y que nos favorecen la mejoría, sobre todo del desarrollo neurológico. Entonces, si no podemos conseguirlo por vía oral, lo que decía antes, porque se cansan, porque no podemos llegar al volumen establecido como adaptado a cada niño, pues utilizaremos otras vías. La sonda, pues una sonda que metemos normalmente por una de las fosas nasales y que llegará al estómago, en el cual meteremos la alimentación. Cuando es algo provisional, porque es algo puntual, en espera a lo mejor de una cirugía, o como os hablaba antes la doctora Reyes, necesitamos que haya un peso por un tamaño a la hora de hacer una cirugía cardíaca, pues necesitamos como apoyo y utilizando a veces sobre todo en los momentos de sueño, infundir por aquí la alimentación. Esto normalmente es transitorio, estaría como alrededor de algo que pensamos que en 2 o 3 meses va a pasar. Si nosotros creemos que el niño va a necesitar más tiempo, más apoyo, pasaríamos a hacer un pequeño orificio muy llamativo, yo lo entiendo, a veces es como, bueno, pero es que claro, en el cual igual, la cuestión es que no tendría que estar colocada la sonda de forma continua y que la engancharíamos en este botoncito que cuando termina el momento de las tomas o de la comida, esto se cierra y se acabó el problema, puede hacer una vida absolutamente normal. Esto es verdad que es más duradero, que pasa por implantarla por una cirugía, pero bueno, a veces no siempre es una cirugía, se puede poner por vía endoscópica y es bastante más rápida, pero esto nos ayuda a no obsesionarnos y a no tener en mente siempre esa espada de Damocles de no ha comido lo que me ha dicho el gastroenterólogo o la que pediatra, y si además estoy pendiente de una cirugía que no llegamos y yo al final lo esfuerzo y al final no lo conseguimos y al final deja de ser segura la nutrición y al final la alimentación se convierte en lo peor que nos puede pasar en cada momento del día y el objetivo sobre todo es que bueno, nosotros le daremos por vía oral aquello que el paciente tolere y pueda tomar bien y no le suponga un esfuerzo. Y si hemos llegado, cada día seguro que iremos avanzando poco a poco, pero de momento yo le complementaría la alimentación y el estado nutricional, mantenerlo de forma adecuada para que en su desarrollo continuar y poder llegar al fin que queremos. ¿Vale? Entonces, ese es el punto de vista de lo que serían los trastornos de la alimentación. Desde el punto de vista de los que son más gastrointestinales, 2 son los más importantes en general en el síndrome de Kabuki, que sería el reflujo gastroesofágico y el estreñimiento, como casi todos los pacientes que tienen un problema de retraso del desarrollo.
El reflujo gastroesofágico, seguro que sabéis todos lo que es, pero voy a insistir, consiste simplemente reflujo, describe qué pasa al contenido del estómago al esófago. ¿Qué pasa? Que la puerta que une el esófago con el estómago es una puerta que es el esfínter esofágico inferior, que es un músculo. Es un músculo que requiere igual un tono adecuado para que eso cierre de forma adecuada, que nacemos con él casi todos inmaduros y que poco a poco, a medida que nosotros empezamos a sentarnos, el bebé empieza a sentarse y empieza a tener mayor tono a nivel del cuello, a nivel de la espalda, a nivel del tronco y a nivel abdominal, pues eso irá madurando y mejorará. Si nosotros tenemos que esa adquisición está un poco retrasada, está claro que el reflujo se va a mantener más tiempo, pero todos los reflujos son patológicos. Como os decía, todos tenemos reflujo, entonces no habrá que tratarlos a todos y simplemente habrá que tratar en aquellos en los que realmente supone un problema, bien por aspiración, o sea, bien por riesgo de que pueda pasar ese contenido a la vía respiratoria, bien porque suponga una irritabilidad a nivel del esófago que hace que el niño esté con llanto continuo y otras patologías, o sea, otros síntomas que van asociados al reflujo. Como os decía, esto porque se debe. Os contaba que el esófago también tiene sus paredes, son musculares, entonces la hipotonía va a hacer que a nivel muscular general, que tanto el vaciamiento gástrico, el estómago también es un músculo, el intestino delgado, el intestino grueso, su pared muscular y son esos movimientos los que va a hacer que el estómago pues se vacíe. Si en general por la posición en la que estamos y por el tono muscular cuesta que el estómago vacíe, facilitamos que el estómago lleno pues refluya el alimento hacia el esófago. Además, si pasamos por la posición en la que puedan tener estos pacientes, pasan durante mucho más tiempo sentados, pues la presión intraabdominal aumenta, con lo cual la posibilidad de que el contenido de alimentación suba al esófago sea mayor. Y en algunos pacientes que toman determinados fármacos, entre ellos los antiepilépticos, los anticonvulsivantes, son fármacos que favorecen y que pueden empeorar la existencia de un reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Sospecharlo. Y si lo sospechamos, abriéramos una prueba diagnóstica, pues a veces no es necesario. O sea, no es necesario realizar esas pruebas, pues porque nos lo están contando los papás, empieza a comer, en mitad de la comida notamos, o después notamos cómo le sube, cómo le da la irritabilidad, cómo el niño se encuentra muy, muy incómodo. Bueno, pues vamos a poner su tratamiento. Lo peor del reflujo es esa acidez que sube, que está en contacto y que no consigue el esófago por su movilidad eliminarla y entonces utilizaremos los antiácidos. ¿Se pueden dar antiácidos en niños recién nacidos? Sí, de hecho se dan. Últimamente omeprazol y derivados tienen muy mala prensa. Hay papás que me dicen o familias que dicen, no, no, es que no queremos que lo trates. Esto es como todo, o sea, un tratamiento utilizado cuando no se necesita, evidentemente los efectos secundarios están por encima de lo que el objetivo necesario, pero cuando es necesario para evitar inflamación esofágica, esofagitis, con todo lo que ello puede derivar, son necesarios ponerlos, siempre adaptados al peso y en las dosis adecuadas y ir viendo si funcionan. Evidentemente, si no funcionan y no ofrecen nada, pues para qué ponerlos, ¿vale? Generalmente, pues igual que en adultos, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol o los llamados anti-H2 como la ranitidina, que seguro que todos conocéis. Cambiamos de otro trastorno que también es muy frecuente en estos pacientes, que es el estreñimiento. Todo el mundo entiende como estreñimiento como aquel paciente o aquella persona que no hace caca o que tarda mucho o que hace muy poco. Es verdad que cuando la frecuencia es menor de 2 o 3 a la semana consideraríamos estreñimiento, pero a veces podemos hacer todos los días, pero el no vaciar el colon de la forma adecuada, de tal manera que las heces se mantienen en contacto con las paredes del colon mucho tiempo, hacen que el colon se vaya dilatando, además de un colon que probablemente, pues volvemos a lo mismo, su tono muscular también pues esté un poco más laxo, haga que se produzcan masas fecales, fecalomas, o sea, heces de gran tamaño. Cuando veáis que el paciente, aunque hace todos los días, vuestros hijos hacen deposiciones de gran tamaño, que muchas mamás o muchas familias, papás también, me dicen, pero es que no sabemos cómo podía salir eso de su cuerpo, pues es que eso también es un dato de estreñimiento, ¿de acuerdo? Y incluso, bueno, vemos que el intestino tiene que hacer unos movimientos para mover esas heces duras que llegan a ser dolorosos, también sería un dato indirecto de que es un estreñimiento. Como decía, influye pues la hipomotilidad del colon, la hipotonía y la situación nuevamente postural del paciente, porque hay
volvemos a lo mismo que la deglución. El hacer deposición, el hacer caca, el cagar, parece que es muy fácil, pero también pasa como la deglución, requiere toda una serie de coordinación, de que la musculatura abdominal se contraiga, de que en ese momento el ano, que también es otro músculo, se relaje y eso se coordina al mismo tiempo. Yo puedo empujar una puerta, pero si la puerta la empujo en sentido contrario y no se abre, no consigo abrirla, ¿no? Entonces es importante saber que esto no es tan fácil, que también requiere pues también de un aprendizaje y de una coordinación que en algunos casos pues tarda más. La dieta de algunos pacientes, debido a todo lo que estábamos hablando, a nivel de la deglución, pues las texturas, necesitamos que vayan más trituradas, hacen que la fibra, la cantidad de fibra que llegue al colon sea menor, que la cantidad de líquidos a veces sea menor, y es lo que hace que esas deposiciones sean más duras y que favorezcan el estreñimiento, igual nuevamente que la ingesta de algunos fármacos como los anticonvulsivantes, los antiepilépticos. ¿Qué pasa si, entre ellos el valproico, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos un paciente con estreñimiento? Vamos a intentar, de entrada, pues mejorar aquello que de una forma, podríamos decirlo, más natural, hace que esas deposiciones, esas heces, sean más blandas y que no tengan que hacer nuestros niños tanto esfuerzo con la musculatura abdominal y que esa coordinación, si en un momento coincide que ellos contraen y relajan su ano, salga la deposición. ¿Eso cómo lo conseguimos? Tomando mucha fibra en la alimentación y sobre todo agua, líquidos, pero sobre todo agua. Cuando esto no lo podemos conseguir o es verdad que necesitamos llegar a niveles tan altos que pues cuesta, pues tenemos una serie de fármacos que no tienen nada que ver con los antiguos laxantes que aumentan la contractibilidad, sino que el objetivo sobre todo es mantener esas heces más pastosas, más blandas, que sea necesario hacer menos fuerza, ¿vale? Que sería el lactulosa o el polietilenglicol. A veces en la deposición las heces que están más cercanas al ano son muy duras y nos cuesta trabajo esa coordinación, ese es el punto que más cuesta, pues pueden utilizarse enemas que no será un tratamiento por vía oral, como sería la lactulosa al polietilenglicol, sino por vía rectal, que cuesta más trabajo, a veces es doloroso, a veces es de lo primero que utilizamos, pero yo creo que a la medida que se pueda el tratamiento debería ser por vía oral, porque ellos también lo pasan bastante mal y es bastante más desagradable, aunque eso no quita que a veces necesitemos los enemas, ¿vale? Y poco más, esto es lo que yo os quería contar, espero que os haya servido y ayudado y bueno, pues voy a dejar de compartir si lo consigo. A ver. Igual necesito ayuda. Bien, pues muchas gracias, Carmen, doctora Miranda. Y ahora se abre el turno de preguntas. Si queréis en las familias, ¿tenéis alguna pregunta para mí desde el punto de vista genérico o para la doctora Álvarez de cardiología? ¿Puedes compartir tu Para, pantalla? No os veo, no sé lo que me pasa. o para aquí sobre digestivo, tema nutricional. Podéis hacerlas ahora hablando o por el chat. Sí, buenos días. Quisiera hacerle una consulta a la cardióloga. Parece que ha quedado todo claro. No se ve muy bien. ¿Me escuchas? ¿Alguien dice algo? Sí. Creo que una pregunta para mí, ¿verdad? De cardio. Sí, de cardio. Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenos días, doctora. Mira, es que mi hijo, bueno, tiene síndrome de Kabuki y tiene diagnosticado un FOP. Muy Entonces bien. no lo No lo he identifiqué en tu mencionado. charla. Sí, nada, No sé no he si es hecho igual hincapié ahí. a Sí, sí, es una buena pregunta. Mira, un FOP, que son las Gracias. siglas de foramen oval permeable, es un poco lo mismo que decir una CIA pequeña, ¿vale? Es un poco la primera cardiopatía que he explicado. Realmente no se considera una cardiopatía. Todos cuando nacemos con un agujero pequeñito entre las aurículas. Lo que pasa es que en la evolución general al 80% de la gente se le suele cerrar, pero hay pues eso, como un 20% que se le queda un pequeño poro, que en realidad son 2 o 3 milímetros, que se llama así, foramen oval permeable. Es tan pequeñito que no se llega a considerar ni siquiera una CIA y que no entra en todo este circuito que hemos dicho, pues de valorar cerrarla ni nada. En general, los forámenes, los FOP, no hay que cerrarlos en ningún momento de la vida, ¿vale? Muchísimas gracias. Nada. Buenos días, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo les va?
Bien, muchas gracias por la aclaración. Sí, aquí en el chat veo una pregunta. No sé si hay otra pregunta para cardio. Es que no se oye muy bien. Y mientras tanto, si acaso para que nos llegue mejor la pregunta, si se puede escribir en el chat, seguramente es más seguro. Entonces aquí tengo una de Raquel Catalá, que tiene preguntas sobre este tratamiento médico que se está... bueno, es un ensayo clínico que se va a empezar a hacer en personas con síndrome de Kabuki. No es todavía un tratamiento que esté autorizado, ¿vale? Entonces, es un medicamento que está ya en fase 3 de ensayo clínico para otros problemas, sobre todo neuropsiquiátricos, como esquizofrenia, porque tiene efecto actuación, pues sobre todo parece ser sobre el nervioso central. Entonces, en las personas con Kabuki, pues se van a reclutar este año en Estados Unidos a través de esta fundación. Y para este tratamiento oral que se está ensayando y se van a medir estos efectos, sobre todo, parece ser a nivel pues, cognitivo, de memoria y quizás también de conducta. No sé si responde a las preguntas. Entonces, una pregunta para ti, Carmen, sobre los problemas con el estreñimiento. Cuando el niño rechaza el agua o tiene dificultades de alimentación, alguna propuesta. Y cuando ¿puedes responder a esto, Carmen? Sí, evidentemente yo siempre lo digo, no sé por qué el agua sabe tan mal y no nos gusta. Sí podríamos utilizar otros líquidos, ¿vale? Decimos que preferentemente agua porque es verdad que otros líquidos si son zumos, intentad sobre todo que sean zumos naturales, hechos en casa, ¿vale? Pero sí se podría utilizar. Hay algunas cosas como las gelatinas, son muy ricas en líquidos, ¿vale? Y es una forma a veces de darla, aumenta la cantidad, al fin y al cabo es agua un poco más gelatinosa. Incluso hay productos a los que le podemos echar al agua para volverla con gelatina, entonces podéis hacer gelatinas, ¿eh? Sobre todo dentro de los líquidos que quizás para el estreñimiento no sean los más recomendados son los lácteos, porque la grasa de la leche es uno de los principales componentes que más estreñe. Entonces, intentar no usar pues los batidos como tal o los yogures bebibles, eso no significa que no deban tomar lácteos, o de hacerlo, utilizarlos o desnatados o con fibra, ¿vale? Las nuevas gamas de leche con fibra que hay en el mercado están yendo muy bien, ¿vale? Pero sería una forma de aumentar la ingesta de líquidos. Bien, pues muchas gracias, Carmen. Hay otra pregunta para ti acerca em, de las semillas, harinas, que creo que mejor respondes por chat, Carmen, porque es que tenemos que pasar a la siguiente ronda. Vale, ok. Y yo también voy a responder